Es noticia la corrupción porque en la última medición del Banco Mundial de este fenómeno, 6 de 20 países de la región alcanzan el peor valor que jamás hayan tenido. Los casos de Petrobras en Brasil, por ejemplo, la Casa Blanca en México, que al igual que el caso La Línea de Guatemala, involucraron a los propios presidentes de la República, entre otros, han puesto en la mira las políticas contra la corrupción que se implementan en la región. Y hoy que se celebra precisamente el Día Internacional contra la Corrupción, quiero saludar en Santiago de Chile a Eduardo Engel, profesor titular de la Universidad de Chile, presidente de Espacio Público y expresidente del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción. Señor Engel, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos estos minutos. Gracias a ti y a los amigos de la tarde. Buenas tardes. Si bien este es un fenómeno mundial, la pregunta sería ¿por qué los indicadores en nuestros países se han elevado tan notoriamente? Hay varios factores. Uno de ellos son las redes sociales hoy en día, en los cuales es mucho más fácil coordinarse para protestar contra los escándalos de corrupción que se van conociendo. Un segundo tema son las nuevas tecnologías como los celulares, los cuales permiten a los manifestantes denunciar cualquier abuso policial y por lo tanto la represión es menor de lo que era en el pasado. Un tercer tema es que conocemos el lujo de detalle de cada uno de estos escándalos. Conocemos una grabación, un video, un correo electrónico que hacen muy evidente lo que sucedió y contribuyen mucho más a la indignación de lo que sucedía en el pasado. Y finalmente, producto de los últimos 10 años en que en la región hubo un crecimiento bastante importante, tenemos una clase media mucho más empoderada, más educada y mucho más exigente respecto a temas como la corrupción. Ahora, la aparición de las redes sociales y su papel en la difusión de estos escándalos, ¿puede presionar que de alguna manera se reduzca la impunidad a la que veníamos acostumbrados? Es un factor importante porque las redes sociales permiten coordinar a la sociedad civil para que proteste de manera más efectiva. Sin embargo, cuando uno compara distintos países de la región, un factor que determina en gran medida hasta qué punto quienes han estado envueltos en actos de corrupción van a pagar el costo judicial o político correspondiente suele ser el grado de autonomía del Poder Judicial. Hay países como México, como Argentina, como Venezuela, en los cuales no hay un grado importante de autonomía del Poder Judicial y por lo tanto lo que la gente termina percibiendo es que sabe de los escándalos, los conoce con lujo de detalles, pero después no pasa nada y hay un sentimiento de que hay impunidad. En cambio, lo que estamos viendo en Brasil, lo que ha sucedido en Chile, es reflejo de un poder judicial que tuvo una reforma importante del sistema procesal penal hace unos 10, 15 años. Hay una nueva generación de fiscales mucho mejor formados, más protegidos por estas nuevas reformas y que por lo tanto están investigando a fondo a los inculpados. El caso Brasil es evidente lo que está sucediendo y por lo tanto están llevando a que se enjuicie a personas que hace 10, 20 años jamás se hubiese pensado en que iban a ser enjuiciados. El caso Brasil a grandes empresarios, a políticos claves en el Brasil y algo similar también en el caso de Chile. Entonces, uno de varios factores, pero un factor muy importante respecto a en qué medida vamos a tener que quienes fueron responsables de estos actos de corrupción pagan los costos correspondientes, es el grado de autonomía de los poderes judiciales de cada país. Hay un caso interesante intermedio que el caso de Guatemala, usted lo mencionó, el caso de La Línea. Guatemala es un país con instituciones relativamente débiles, pero lo que hace Guatemala es importar institucionalidad al crear un tribunal con juristas internacionales, al alero de Naciones Unidas, el CICIG, y este tribunal contribuye con una fiscalía también que hace un buen trabajo dentro de Guatemala para llevar a la justicia al presidente, al vicepresidente, contribuir junto a la sociedad civil a que estos tengan que dejar el poder e enjuiciarlos. Entonces, ese es un camino que después lo copia Honduras, creando otra institución, otro tribunal internacional, en el caso de Honduras, al alero de la OEA. Es decir, tendrán que tomar conciencia los propios gobiernos de que solo reforzando el sistema judicial podrá combatirse la corrupción.
Un tema es precisamente ese, las reformas de nuestros poderes judiciales en América Latina que contribuyen a su autonomía, de modo que el costo percibido de cometer actos corruptos sea mucho mayor, de modo que no haya impunidad, de modo que haya sanciones. Ese es un tema. Hay un segundo tema que es aprovechar estos escándalos de corrupción como una ventana de oportunidad para ir a las causas más profundas de esa corrupción y fortalecer las instituciones que muchas veces en toda América Latina son relativamente débiles, porque la causa más profunda suele ser instituciones débiles de distinto tipo, cómo se financia la política, cómo funcionan los partidos políticos, la falta de un servicio civil profesional. Entonces hay una mezcla de cómo hacernos cargo del pasado, que son precisamente los que actuaron de manera corrupta, y cómo aprovechar estos escándalos para cambiar las instituciones, para fortalecer las instituciones de modo que esto no vuelva a suceder en el futuro. Son dos elementos centrales cuando analizamos cómo los países reaccionan ante los actos de corrupción. Pues quiero agradecer a Eduardo Engel, que está en Santiago de Chile, por acompañarnos en esta parte del programa. Es absolutamente interesante cómo entonces la clase media, las redes sociales, comienzan a jugar un papel de presión, pero papel al fin en relación a estos... a este mal endémico, profesor, que hemos tenido durante tantísimo tiempo, no solamente en nuestros países, pero evidentemente con unos índices de impunidad bastante marcados. Le agradezco mucho su tiempo y el estar con nosotros. Gracias a usted, gracias a los amigos de la tarde. Muy buena tarde para usted.